Ya. Ya. Ya, muy bien. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Agradecimiento por la presencia a las personas que están presentes. Por parte del Colegio de Pediatría, les damos una cordial bienvenida. Iniciamos la sesión del mes de febrero. Tenemos en esta ocasión el privilegio de contar con 3 grandes pediatras femeninas muy destacadas en el campo de la neonatología y de oftalmología. Sean todas bienvenidas. Gracias por su participación. Quisiera pedirles a todos, bueno, pues un abrazo afectuoso para quienes están padeciendo alguna pérdida familiar, de amigos, y pues seguir cuidándonos. Al final habrá unos avisos importantes para todos. Ahorita por obviedad de tiempo, damos inicio a esta sesión de febrero con el manejo del niño prematuro después de su egreso, qué vigilar, qué observar y qué seguimiento se le debe de dar a estos bebés. Quedan con ustedes la doctora Victoria Lima Rogel, que es nuestra neonatóloga estrella. Adelante, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Heriberto, por esta invitación que nos hizo a la doctora Cristi González, a la doctora Marta Rangel, y que nos permita compartir alguna de lo que hacemos en nuestros hospitales y con nuestros pacientes, y esperamos que sea útil para todos. Muchísimas gracias. ¿Ya se ve bien? ¿Sí? Muy bien, doctora. Muchas gracias. Bueno, cuando el doctor Heriberto me hizo favor, el honor de que viniéramos, luego pensé en la doctora Cristi González Amaro, porque nosotros sin ella no somos nada en el servicio de neonatología, porque ella es la que nos ayuda a que los bebés, después de todos los problemas que tienen, tengan una esperanza de que mejore su desarrollo neurológico. Y también la doctora Marta Rangel, que nos ayuda muchísimo en la detección oportuna de problemas oculares, especialmente la retinopatía del prematuro, y que gracias a todos los conocimientos que tiene en cuanto a nuevos manejos de esta enfermedad, las técnicas son mucho más efectivas y dejan mucho menos secuelas. Bueno, yo quiero nada más mencionar que cada año nacen 137 millones de bebés, de los cuales 15 millones son prematuros. O sea, de cada 10 niños que nacen, aproximadamente uno va a ser prematuro. Y pues también ocupan un lugar muy importante en la mortalidad de los menores de 5 años. Por ejemplo, aquí vemos cómo se mueren cada año 2.6 millones. Y de estos, 1 millón se muere el primer día, y esto equivale a 7,000 muertes cada 24 horas. Es algo terrible que todavía tenemos, especialmente en nuestros países que son económicamente emergentes. La principal causa de muerte pues es la prematuridad en un 35%, y posteriormente siguen los eventos intraparto, o sea, asfixia en un 24%, las infecciones en un 15% meningitis y sepsis y un 6% neumonía, y finalmente las anomalías congénitas en un 11%, que también son un problema muy, muy importante en nuestras salas de neonatología. Bueno, el doctor Ergenkrantz es un doctor que nos enseñó muchísimo. Él falleció hace 3 años de un cáncer de colon, no salió adelante, yo he salido de 2, pero él no pudo salir adelante. Y es para mí un honor acordarnos de lo que él el legado que él nos dejó. Vean cómo aquí vemos estas gráficas que él hizo en el 99, fueron publicadas, y cómo cómo pudo de esta manera explicarnos cómo es que los niños cuando nacen muy pequeñitos, por ejemplo 24, 25 semanas, o 26 a 27, o 28 a 29, pues nunca van a alcanzar estas centilas que están dentro del útero por la velocidad de crecimiento que tienen estos bebés dentro, que nunca la logramos cuando salen. O sea, un bebé entre 24 y 25 semanas debe doblar su peso más o menos a las 30 semanas, y debe de quintuplicar su peso a las 40 semanas. Entonces es muy difícil
llegar a esto a pesar de todos los avances que ya hay en la nutrición. Y nosotros vemos aquí cómo es el crecimiento en útero y vemos cómo, por ejemplo, los bebés prematuros, o sea, aquí sí vemos antes de las 35 semanas o 36 semanas, lo que ellos tienen en cuanto al aporte de proteínas es alto, si se fijan aquí, y cuando ya se va acercando el niño al término, baja. Esto nos va a servir después cuando hablemos de la nutrición, que es de lo que yo voy a hablar, porque es muy difícil abarcar todos los temas. Y luego tenemos aquí la ganancia de peso, como es que, vean cómo es que incrementa el peso conforme se va acercando el bebé a la edad gestacional a término. Y cómo es que disminuye lo que es la curva de crecimiento exponencial que tienen estos bebés dentro del útero y se va disminuyendo, aunque sigue presente, por supuesto, pero ya no en la forma tan acelerada que estaba anteriormente. Y en relación a la masa magra que la dan las proteínas, perdón, a la masa grasa, perdón, vemos cómo esta va incrementando conforme nos acercamos a la etapa de término, ya que los bebés de términos tienen un mayor contenido de grasa. Y esto es porque cuando van a ser separados de su mamá, tienen que estar listos para cualquier evento que suceda. Por ejemplo, recordemos cuando fue el temblor hace muchos años, en septiembre, que dejó devastado a nuestro país. Ese temblor, quedaron unos niños atrapados y estuvieron varios días atrapados en los escombros y no fallecieron, estaban deshidratados, pero no fallecieron porque tenían esta grasa, esta masa grasa, ¿no? Y que no tienen en forma importante nuestros bebés prematuros. Y eso también nos orienta a la nutrición. ¿Cómo son estos factores que van a hacer que estos niños vayan a tener diferentes colonizaciones, diferente expresión fenotípica de lo que sucede? Aquí vemos, por ejemplo, que hay una diferencia importante en lo que es un recién nacido que nace con peso bajo a un niño que nace con un peso normal. Y el medio ambiente y todo lo que rodea a la madre es muy importante. La señalización que esto hace cambios epigenéticos, que son cambios que no son directamente el DNA, pero sí, por ejemplo, en las histonas donde está enredado el DNA, y entonces ese DNA se puede desenredar y expresar, ya sea por metilación, por desacetilación y por otros mecanismos que están relacionados a donde está el DNA enredado. Entonces, estos cambios nos van a dar un fenotipo, o sea, una manera de ser físicamente diferente. Puede ser que haya cambios en el crecimiento o en la función reproductiva, o problemas cardiovasculares o metabólicos, o cambios en la composición corporal, o cambios en el apetito o en las preferencias de la comida, en la conducta, en la función neuronal, en la respuesta al estrés y, por supuesto, en la longevidad. Entonces es muy importante todo esto para que haya un equilibrio entre lo que es la enfermedad y la salud. Y aquí podemos verlo un poquito más explícito en lo que son los primeros 1000 días de vida, que es donde tenemos que cuidar a nuestros bebés para que no tengan posteriormente una enfermedad metabólica. Y la nutrición materna es muy importante, tanto que la madre sea desnutrida como sea obesa, o sea que tenga una malnutrición. La deficiencia de vitamina D, que sabemos que es importantísima, y por ejemplo la cantidad de L-pufas que consume por el desarrollo neurológico y visual que la doctora Martita tanto defiende. También tenemos cambios en el microbioma humano según cómo nazca el bebé y también según de dónde proceda. Si es un medio urbano, tenemos una nutrición más occidentalizada, con más riesgo de tener cánceres y otros problemas de obesidad y hipertensión. Y si tenemos el medio rural, vamos a estar más protegidos. El microbioma va a ser muy diferente, o sea, vamos a tener algún tipo especial de lactobacilos que van a predominar si tenemos más consumo de, por ejemplo, nopales que son tan sanos. Y después tenemos lo que sería la alimentación propia del niño, que es con leche humana, que es lo que debemos de fomentar, o fórmulas que tengan prebióticos y probióticos, que desafortunadamente hay mamás que no les pueden dar a sus bebés, pero lo ideal es que siempre todas las mamás tengan que dar a sus bebés leche materna.
y el ambiente que va a cambiar todo lo que es el epigenoma. Entonces, en la nutrición nosotros tenemos que ver, muy importante, como ya vimos, que hay un crecimiento exponencial y que inicialmente el aporte proteico es muy importante. Si nosotros no damos un aporte proteico adecuado, si tenemos menos 1 gramo por kilo por día de proteínas, a los 18-22 meses vamos a tener menos 8.6 puntos en el índice de desarrollo mental. Igual en el aporte energético, si tenemos menos 10 kilocalorías por kilo por día, vamos a tener menos 4.2 puntos en lo que sería el índice de desarrollo mental a los 18-22 meses. Entonces, ¿cuál es la cantidad de proteínas que nosotros debemos de dar a nuestros bebés prematuros? Y cuando salgan, obviamente, también tenemos que tenerlo en cuenta. Vean, aquí está, por ejemplo, una tasa de síntesis proteica de una manera fraccional, porque no alcanzaría aquí poner números enteros. Un bebé de 24 a 30 semanas requiere un aporte proteico alto, entre 3.6 a 3.8 gramos por kilo por día, que esto baja, como ya lo vimos en aquel gráfico que les presenté, de 32 a 37 semanas baja de 2.5 a 3.5 gramos, y el bebé de término, vean cómo requiere mucho menos proteínas. Entonces, cuando vamos a elegir qué alimentación le vamos a dar al bebé, si la mamá no le puede dar, tenemos que ver el contenido proteico que tienen esas fórmulas para que no fomenten posteriormente obesidad. Entonces, aquí tenemos un análisis de la leche materna, vean, es un análisis que hizo una doctora, y la doctora Radmacher y su grupo, y el doctor Atkin, que también conocemos muchos artículos de él, y vean cómo en las primeras 2 semanas el aporte proteico es el que tienen los pacientes, luego después va bajando ese aporte proteico y es mucho más bajo si la leche es de banco, es una leche que ha sido donada. Entonces, es muy importante en nuestros bebés fortificarlos en estas semanas, después de la segunda semana, porque no vamos a tener un aporte adecuado. Pero también hay que tener mucho cuidado con lo que fortificamos, porque podemos también originar obesidad y otros problemas si nos excedemos en las proteínas. Aquí vemos, por ejemplo, es un estudio que se hizo en la leche de banco, en la leche humana, que se fortificó con proteínas, y ven cómo se fortificó con una cantidad muy elevada, y en el grupo A, en el grupo B3 y en el grupo C 2.2, aparte de lo que ya tiene la leche materna. Y entonces se administraron y vean cómo sí hubo como un aumento de peso importante, pero finalmente al término, más 2 semanas y media más o menos, los bebés tenían el mismo patrón de crecimiento. Y este sobrepeso que tuvieron estos bebés, o sea que se hizo tan rápido, puede afectar posteriormente. Esto no tenemos estudios para ver qué tan grave puede ser el problema. Entonces, hay otro estudio que se hizo para fortificar en la leche humana, y vean, son 861 neonatos de una revisión sistemática de Cochrane, aquí podemos ver, de Gao, y entonces se usó un contenido alto de proteínas del fortificador, y realmente cuando se hizo este aumento y se comparó con uno más bajo, no hubo un incremento muy significativo ni del peso, ni de la talla, ni del perímetro cefálico, y sí podemos exponer a los bebés. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con qué fortificamos nuestras leches. Si vemos en las fórmulas, ese es un estudio que hizo la doctora Fenton en Canadá, su grupo de la doctora Fenton, que está en Calgary, que es las curvas de Fenton que utilizamos nosotros para nuestros bebés. Y vean cómo fueron 218 prematuros menores de 2.500 gramos, con fórmulas con un alto contenido de proteínas, y vieron que no había una evidencia a largo plazo en el neurodesarrollo. Cuando se comparó la de menos de 3 gramos con la de 4 gramos por kilo por día, entonces vean cómo sí hubo un incremento, pero también no tenemos evidencia de que vaya a suceder posteriormente con estos cambios. Y pensando en eso, si nosotros utilizamos una fórmula, tenemos que ver su composición. ¿Cuántos aminoácidos ramificados tiene? Los aminoácidos ramificados son muy importantes, pero estos aminoácidos también, si nos excedemos en ellos, van a hacer una señalización a nivel de lo que sería la vida de mTOR, y esto va a hacer que haya un exceso, si hay un exceso, una resistencia a la insulina y una tendencia a tener una diabetes tipo 2. Si nosotros regulamos esto, van a ser muy beneficiosos porque van a hacer que se vayan a traducir en el ribosoma
proteínas que van a regular el peso, el músculo, la síntesis proteica y la homeostasis. Entonces tenemos que tener el justo medio y tenemos que revisar muy bien lo que administramos. Sí, ese es un estudio que se hizo también en los que se dieron fórmulas con un contenido alto de proteínas y un contenido bajo de proteínas. Y vean cómo este estudio se llamó CHOP europeo. Y entonces vean cómo lo que se hizo es que estas proteínas, si están muy elevadas, las ramificadas que son la isoleucina, leucina y valina, vean cómo están elevadas, comparadas con la de la leche humana, aquí en proteína alta y proteína baja. Vean cómo hay una modulación del eje, y hay una liberación de insulina, y puede haber un peso alto para la talla y un índice de masa corporal alto a los 2 años. Y por otro lado, si nosotros tenemos este problema, pues vamos a tener una diferenciación más hacia el tejido adiposo y podemos tener una adipogénesis temprana. Entonces es muy importante que nosotros chequemos perfectamente bien la fórmula que vamos a utilizar en nuestros bebés. Este es un aminograma donde podemos ver la relación en gris está la leche humana madura, y vean cómo las fórmulas que tienen un bajo contenido de proteínas se parecen mucho al aminograma. En las que tienen un alto contenido de proteínas son más distantes y tienen más leucina, isoleucina y valina, que son los aminoácidos ramificados. Y ya hay estudios muy importantes donde se incrementa el riesgo de obesidad y hay una distribución anormal a nivel de lo que sería el crecimiento. Entonces, la leche humana, pues como ya les decía yo, es lo mejor. Hay quien dice que es el método fisiológico para controlar el genoma y permitir un crecimiento celular adecuado sin que nosotros nos vayamos al extremo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es que si nosotros iniciamos la leche materna y la continuamos, la mortalidad disminuye en forma muy importante. Fíjense, si yo me tardo en iniciar la leche materna 4 días o más, mi mortalidad aumenta 4.2%. Si yo doy leche materna más fórmula, 5.6%. Pero si no doy leche materna a los 5 meses, el riesgo que tengo que ese niño se muera por una enfermedad es de 14.4%, porque no tiene lactoferrina, no tiene inmunoglobulina A, no tiene muchos de los elementos que contiene la leche que nos ayudan y que ahora sabemos que incluso para esta enfermedad tan devastadora, el COVID, nos van a ayudar muchísimo. Es importante mencionar la vitamina D. Yo creo que es algo que también está muy relacionado ahora y lo vimos mucho con el SARS-CoV-2. Pero vean, la leche materna le falta menos 100, perdón, aquí se me fue un 0, discúlpenme muchísimo, menos 100 unidades por día. Entonces hay que adicionar a los niños siempre con 400 unidades de proteína, de vitamina D, D3. Si tenemos una fórmula, tenemos que ver que nos proporcione 300 a 500 unidades diarias y a la mamá le tenemos que dar un aporte de 6.400 unidades para que pueda pasar una cantidad de 100 unidades al bebé. Si el niño tiene algún problema, por ejemplo, si solamente está tomando leche materna, tiene menos 100 unidades de vitamina D. Si tiene nutrición parenteral sin vitaminas, también va a tener una deficiencia importante de vitamina D. Si tiene un daño renal, sabemos que el riñón es importantísimo para que se lleve a cabo un equilibrio en todo lo que es la vitamina D. Vamos a tener una deficiencia también. Igual si el bebé tuvo una malabsorción intestinal, llámese enterocolitis necrosante o falla intestinal por otra causa, o si tenemos un bebé con una nutrición parenteral asociada con la colestasis. Entonces, la vitamina D es algo que debemos siempre de suplementar en nuestros pacientes. Ahorita acabamos de terminar una tesis de la doctora Nayeli Delgado, una de nuestras residentes, una tesis que la doctora Cristi fue sinodal en esa tesis. Y entonces, algo interesantísimo que encontramos es que dándole a los bebés incluso 800 unidades internacionales de vitamina D3 diaria, tenemos deficiencia, o sea, tenemos una enfermedad de osteopenia del prematuro. Entonces, bueno, nosotros estamos en otro punto, que son los bebés muy pequeñitos y que duran mucho en el hospital, que no se asolean
y que no, como vemos aquí, que es muy importante que el bebé se asole y que no se mueven casi los bebés. Por eso también es muy importante la doctora Cristina en nuestro servicio para decirnos cómo podemos mover a los bebés sin que tengamos algún problema. Pues por mí es todo, gracias. Los dejo con la doctora Marta Rangel para que ella siga con el siguiente punto para poder terminar, si no, no abarcamos todo lo que queremos transmitirles. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la doctora Lima para participar en la sesión mensual del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí. Yo les voy a hablar de evaluación y seguimiento de recién nacido prematuro en la cuestión oftalmológica. Bueno, pues sabemos que la retinopatia del prematuro es una patología exclusiva del niño prematuro. En ocasiones este niño prematuro también puede tener otra patología que se llama retinopatía por oxígeno, que incluso los niños de término pudieran tener. Por eso la importancia de revisar a todos los niños, no solamente a los prematuros. Bueno, ya en 1980 se le dio el nombre de retinopatía prematuro y a pesar del avance de la tecnología en el diagnóstico, pues sigue siendo la principal causa de ceguera tratable en la infancia. Los niños menores de 28 semanas de gestación llegan a tener retinopatía del prematuro en más del 70%. Y la retinopatía del prematuro tipo 1, la que requiere tratamiento ya sea con láser o con antiangiogénico, se puede presentar de 5 a 35% dependiendo del país, dependiendo del tipo de hospital. Y pues bueno, rápidamente, ¿por qué se presenta esta enfermedad? Cuando nace el niño, tenemos un ambiente hiperóxico. En un ambiente hiperóxico, el factor de crecimiento televascular está en concentraciones bajas. Sin embargo, conforme va creciendo el niño, va aumentando su metabolismo y entonces la retina llega a presentar hipoxia, lo que hace que se sobreproduzca el factor de crecimiento endotelial y eso nos inicia la enfermedad. La enfermedad se va a dividir en dos fases. La fase 1 es cuando el crecimiento de los vasos se detiene. Y aquí vamos a tener disminuido el BEF, disminuido el factor de crecimiento parecido a la insulina, la eritropoyetina y los ácidos grasos, por lo que se cree que en esta etapa al administrar estas sustancias pudiera detener la enfermedad, así como bien importante el control del oxígeno. Recuerden que siempre debemos tener unas concentraciones estables de ya sea del 89 al 93%, del 91 al 95%, pero no ni arriba ni abajo, porque eso es lo que nos va a iniciar la retinopatía de prematuro. Si no se detiene la enfermedad, vamos a pasar a la fase 2, que es la fase de neovascularización, donde se empiezan a aumentar estas sustancias, sobre todo el VEG, y aquí pues ya el único tratamiento va a ser láser o antiangiogénico. Bueno, los tres factores más importantes de riesgo para la enfermedad pues son las semanas de gestación, el peso y el oxígeno. Sin embargo, si esto aunamos, pues factores maternos, algunos prenatales, perinatales, los propios del prematuro o las comorbilidades que tiene el tratamiento recibido, pues esto nos aumenta el riesgo de la enfermedad. ¿Cómo vamos a clasificar la enfermedad? Es bien importante para saber cómo vamos a seguir a estos niños. Todos los niños prematuros tienen que ser revisados a la 4ª semana de vida. Pudiera ser antes, entre la 3ª y 4ª, pero no después, porque puede ser ya muy tarde, sobre todo cuando tenemos retinopatías agresivas posteriores. ¿Cómo vamos a dividir a la retina? La vamos a dividir en 3 zonas para saber dónde están los vasos o en caso de que ya esté la enfermedad. La primera zona es la zona 1, que es el doble de la distancia del disco a la mácula. Si tenemos nuestro paciente en vasos en zona 1, tenemos una área
sin vasos muy grandes, y son niños que tenemos que estar revisando cada semana porque tienen un riesgo muy alto de que inicie la enfermedad. Si los vasos ya están en la zona 2, es un círculo que va desde la retina nasal, la terminación de la retina nasal, al ecuador del ojo. Estos niños ya los podemos revisar a partir de cada 2 semanas, siempre y cuando no tengan retinopatía prematura. Si los vasos ya inician su crecimiento hacia la zona 3, ya la cruzan o incluso ya llegan a la orilla de la zona 3, que es la retina temporal, entonces son niños que ya tienen su tamiz de retinopatía prematuro, y ya lo revisamos hasta el 6º mes de vida, buscando otras cosas que pudiera tener un niño prematuro, como es estrabismo, defectos refractivos. Bueno, ya dividimos a la enfermedad por zonas y ahora vamos a decir cuántos horarios de enfermedad tiene. Si ya tiene la enfermedad, es bien importante determinar cuántas horas de enfermedad o grados. Cada horario son 30 grados. Y eso es muy importante porque no es lo mismo tener una membrana a 2 horarios a 5 horarios y decidir el tratamiento. También es importante las características de los vasos. Si nuestros vasos no tienen una tortuosidad y dilatación importante, le llamamos preplus. Pero si ya nos estamos asomando a la retina y empezamos a ver las venas muy dilatadas y las arterias muy tortuosas, y en más de 2 cuadrantes le llamamos enfermedad plus. Eso no se traduce en que nuestra retina está sufriendo hipoxia y requiere tratamiento. Hay una submodalidad de la retinopatía prematuro que se llama retinopatía agresiva posterior o rush o rápida, que inicialmente se creía que solamente se podía presentar en zona 1, pero también puede estar en zona 2 y se caracteriza por una membrana neovascular en los 12 horarios, un plus muy importante como vemos en esta imagen está en zona 1, y también presentan rigidez pupilar y neovasos en iris, lo que llamamos rubiosis iridis. ¿Y cómo ya vamos a estadificar la enfermedad? Aparte de decir las zonas, los horarios, vamos a decir si tiene un estadio 1 del 1 al 5. El estadio 1 es una línea plana, como vemos en la primera imagen, que está al mismo nivel de la retina y que va a estar dividiendo la retina que tiene vasos, la retina vascular y la retina avascular. En esta imagen, pues vemos los vasos en zona 2. Si tenemos los vasos en zona 2 y es una línea con pocos horarios, 3 horarios, 2, pues es un niño que podemos ver cada 2 semanas, a diferencia si ya tiene 5 o 6 horarios, hay que verlo cada semana. Aquí hasta un 90% pudiera tener una reacción espontánea, y si no, vamos a pasar a la segunda estadio de la enfermedad que le llamamos cresta, de donde puede ser nada más que esté sobrelevada, o puede ver ya unos tubos de neovasos como esta imagen, o también le llamamos popcorns, son neovasos. Y bueno, si solamente son patognomónicos en estadio 2, no necesariamente requiere tratamiento, pero en esta imagen vemos que aparte tiene plus, entonces ya un estadio 2 con plus requiere tratamiento. Si seguimos a la siguiente etapa, es la membrana neovascular, que la vamos a subdividir en leve, moderada y severa, de acuerdo a este tejido, la cantidad de tejido fibroso y neovascular. Y si no hacemos nada en estas etapas, nosotros tratamos en lo que le llamamos retinopatía de prematuro tipo 1. La retinopatía de prematuro tipo 1 es toda aquella enfermedad que está en zona 1, cualquier estadio que tenga plus o un estadio 3 sin plus. O sea, aquí tenemos zona 1. Y si ya tenemos plus, cualquier estadio requiere tratamiento. O puede ser que no haya plus, pero ya tengamos una membrana fibrovascular. Y si estamos en una zona 2 y ya tenemos un estadio 2 o 3 con plus, pues también es ROP tipo 1. Entonces son los niños que van a requerir tratamiento con láser o con antiangiogénico. Y si no hacemos nada aquí en esta etapa, pues puede ser que se desprenda o no la retina o que nos dé una retinopatía cicatrizal. Si se va desprendiendo, vamos a pasar a una etapa 4, que puede ser A o B, dependiendo dónde está el desprendimiento de retina. Si es 4A, el desprendimiento incluye la retina periférica, no incluye la mácula. Y si un 4B va a incluir la mácula. Y un 5, pues se desprende completamente la retina. Entonces, el pronóstico visual de nuestro paciente ya va a ser muy malo en cuanto la retina se empieza a desprender. Ya no requiere ya ni láser ni antiangiogénico, requiere ya una cirugía de retina que se llama vitrectomía,
En ocasiones hay que quitar cristalino, hay que aplicar líquidos pesados, silicón, o sea, ya es muy complicado que nuestro paciente tenga una buena visión. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Es suficiente con un oftalmoscopio indirecto, ese es incluso el estándar de oro. Y hay que ir a las áreas de cuidados intensivos, no podemos esperar que nos estén llamando porque la enfermedad avanza, no podemos esperar que el niño sea extubado porque pueden pasar 2, 3, 4 meses y mientras la retina se empieza a desprender. Entonces, con todos los cuidados, pues hay que revisar a esos niños y tratarlos ahí en su cama si es necesario con un antiangiogénico y pues dar el seguimiento en la consulta externa. Si tenemos una cámara como una RedCam, pues bueno, aparte es un plus de tener la imagen, grabarla, enseñárselo a los padres. También hay acceso a cámaras portátiles, incluso hay médicos que pueden hacer el diagnóstico con un smartphone. También nos podemos apoyar de fluorangiografía. La misma RedCam tiene el acceso a una fluorangiografía cuando tenemos alguna duda en el diagnóstico, en los vasos, la presencia de la enfermedad y en el seguimiento de estos niños, pues también podemos utilizar las tomografías de coherencia óptica para evaluar la mácula. Y pues bueno, aquí es lo mismo que ya les mencioné en cuanto a la fase 1, en la fase hipóxica, el tratamiento, bien importante siempre el control del oxígeno y mejorar siempre la calidad en los programas de neonatología. Aquí en el Hospital Central les puedo decir que llevamos ya muchos años, gracias a los neonatólogos, pues que tenemos muy pocos casos de retinopatía del prematuro, muy pocos casos que requieren tratamiento. O sea, realmente la mayoría de los pacientes que nosotros ya tratamos son pacientes de Valles, de Río Verde, de niño y la mujer. También otra forma de tratar para evitar la progresión, pues es muy prometedor el uso de la cafeína, el propranolol o los antiinflamatorios no esteroideos. Y ya en la fase 2 proliferativa, que es el tratamiento tardío, pues donde ya está presente la retinopatía de prematuro tipo 1, pues requiere tratamiento ya sea con láser, que sigue siendo el estándar de oro, o la aplicación de antiangiogénicos. Y pues los dos funcionan. Aquí, bueno, al inicio pues solamente aplicábamos láser, con buen resultado, después empezamos a aplicar antiangiogénicos, y podemos ver en esa imagen cómo ha ido aumentando la retinopatía de prematuro, pues porque cada vez se salvan niños más pequeños, ¿verdad? Entonces, hasta un 10% se tratan, pero bueno, en esta tabla están incluidos los niños de otros hospitales. Los dos tratamientos funcionan, ya sea que le pongamos láser, ya sea que le inyectemos un antiangiogénico. Aquí vemos la primera imagen donde toda el área vascular se le tiene que aplicar láser y la enfermedad se detiene. Sin embargo, pues bueno, el niño tiene, este procedimiento se hace en quirófano, con anestesia general, y al destruir la retina periférica, pues vemos que hay una pérdida de campo visual periférico. A diferencia si inyectamos un antiangiogénico, donde lo hacemos en el mismo consultorio, con anestesia tópica, pues permitimos que el vaso siga creciendo. Sin embargo, pues la controversia sigue siendo el inyectar un antiangiogénico en un niño en desarrollo, que estamos inhibiendo el B, aunque pues aparentemente solo son 2 semanas en que disminuye y se vuelve a elevar esta sustancia. Pues vemos, aquí todos estos son casos de nuestro hospital donde vemos la mejora impresionante, una retinopatía agresiva posterior, después de inyectar un antiangiogénico, vamos viendo cómo semana a semana va desapareciendo la enfermedad y los vasos logramos que puedan llegar a la periferia. También una ventaja de aplicar un antiangiogénico sobre el láser, pues es que, bueno, estos niños tienen riesgo de tener defectos refractivos como miopía, ya por el hecho de ser prematuro, pero nos aumenta el riesgo si tiene retinopatía de prematuro y más si es tratado. Entonces tenemos menos casos de miopías altas si inyectamos antiangiogénico, a diferencia de si aplicamos láser. Esta es otra imagen, vemos cómo es una retinopatía muy avanzada, donde a veces no sabemos si realmente va a funcionar el tratamiento, y pues ya después de varias semanas logramos que vascularice, quite la enfermedad y vascularice completamente la retina periférica. Si hay algunas dudas, pues sí, podemos hacer alguna fluorangiografía. Realmente yo la uso muy poco porque pues hay que hacer algo invasivo, inyectar algo en el niño. Si clínicamente estamos viendo la enfermedad, pues no es necesario para poder hacer el diagnóstico. Y bueno, hay muchos tipos de enfermedades, a veces llegan en etapas muy avanzadas donde ya
no es posible solamente con un antiangiogénico, donde hay que aplicar láser, incluso hacer una vitrectomía. Y quiero recordarles, bueno, siempre a lo mejor en las prácticas que yo doy, a lo mejor es muy repetitivo, pero recuerden que pues el hacer el tamiz en un niño de término prematuro ya no es por gusto, es una obligación, porque ya esto está en la Ley General de Salud, en el artículo 61, donde nos obliga tanto a los médicos de primer contacto, médicos generales, pediatras, a solicitar este tamiz a todos los niños y nosotros como oftalmólogos pues realizarlo, porque esto está penalizado, todo lo que está en la Ley General de Salud, si no lo cumplimos, pues nos penalizan. Incluso en la cartilla de vacunación viene el tamiz y ya muchos papás pues logran ver que ahí está el tamiz. A veces no los envían al tamiz ocular, sí al auditivo, al metabólico, pero no al visual y los papás pues lo buscan porque lo ven ahí en la cartilla de vacunación. Y pues bueno, nos van a sancionar si no lo hacemos porque omitiendo algo que debemos realizar y la penalización pues siempre va a ser económica, ¿verdad? Se traduce en una pensión que le vamos a dar a este niño de por vida de acuerdo al porcentaje de deterioro visual de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y aunque no haya alguna alteración visual también nos pueden penalizar de una forma económica. Entonces, pues bueno, recuerden, siempre tenemos que revisar a estos niños a la cuarta semana de vida y vamos a poder lograr que si tiene o no si tiene la enfermedad, pues poderle dar tratamiento, si no, pues su seguimiento hasta que vascularice zona 3 y ya, pues diagnosticando la retinopatía, dando tratamiento o no, pues bueno, ya lo que pueda tener un prematuro, ya sea un defecto refractivo, ya sea estrabismo, alguna otra alteración, pues bueno, tiene solución, pero una retina desprendida no tiene solución. Entonces, puede ser que se nos desprenda la retina y puede ser que no, pero también nos puede dar una retinopatía cicatrizal, es decir, pliegues, o se puede mover la mácula y el nervio óptico, darnos algo que se llama dragging. Entonces, no traté la enfermedad, no se me desprendió, pero hay una alteración anatómica que también le va a dar una mala visión a mi paciente. Entonces, pues bueno, puede ser que nuestro niño tenga estrabismo, puede ser que tenga un defecto refractivo, pero lo vamos a solucionar. Pero si se queda ciego, pues vamos a tenerlo que reintegrar de otra manera. Entonces, yo creo que lo que les quiero decir es que, bueno, no solo lo tomemos como una obligación que estos niños sean revisados, sino también, pues, porque finalmente somos médicos y queremos lo mejor para nuestros pacientes. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Bueno, creo que sigo yo. ¿Sí ven la pantalla? Muy bien, doctora. Gracias. Bueno, siguiendo con el tema del seguimiento del recién nacido prematuro, también agradezco mucho a la dirección del Colegio de Pediatría de San Luis que nos invite a dar este tema que nos apasiona mucho, estamos en ello y no, es un honor para nosotros estar aquí y es un honor para nosotros compartir con ustedes estos temas tan importantes. Después de oír a la doctora Martita, pues yo voy a tocar el otro tema sensorial muy importante en el prematuro, que es el tamiz auditivo. El seguimiento del prematuro yo les digo que es apasionante porque nunca acabamos. Incluye muchas cosas. Ya vimos el crecimiento de la nutrición, vimos con la doctora Vicky Lima el desarrollo. El desarrollo antes era nada más desarrollo motor, cuando sostiene cabeza, cuando se sienta, cuando gatea, cuando camina, etc. El desarrollo no solo es motor, el desarrollo es social, el desarrollo es emocional, el desarrollo es de lenguaje, de comunicación. Entonces el desarrollo integral es todo un tema que ojalá que un día nos den opción también de tocarlo. El día de hoy nos estamos dedicando al sistema sensorial, incluyendo visión y ahora audición. Es lo que a mí con mucho gusto vamos a tocar. Quise empezar desde cuándo empieza a oír un bebé. Pues realmente no lo sabemos, pero hay respuestas ya bien organizadas en un bebé a las 23 semanas de gestación.
y desde las 23 semanas madura poco a poco todo el sistema auditivo hasta que la edad de término prácticamente ya tiene una madurez adecuada en su audición. Hay unos autores que dicen que no, que hay que esperar hasta los 3 meses para hacer unos potenciales auditivos que nos salgan totalmente normales, pero entre 1 y 3 meses ya está perfectamente madura la vía auditiva. Entonces, todos nuestros prematuros madura su vía auditiva cuando están en LUCIN. Luego entonces ya tienen una sensibilidad a ruidos que no son agradables desde antes de los 6 meses nuestros prematuros. ¿Esto por qué es importante? Porque hay una secuencia de la maduración sensorial en el prematuro. El vestíbulo y la audición fueron precedidos por inicialmente el tacto, que se fue sumando la propiocepción, ingresa entonces lo vestibular y lo auditivo. Y un poquito más tarde va a ser la sensación de comer del bebé, muy ligada al olfato, y por último la visión, que ya tocamos con la doctora Martita. La estimulación de un sistema sensorial cuando el otro está madurando es malo, puede haber interferencia. Por ejemplo, si el bebé es prematuro, está en su maduración auditiva y es intensa, y la visión no lo es. Y si damos estímulos visuales muy intensos, como luces intensas, que no controlemos, los bebés siempre boca arriba en incubadora viendo el foco, pues provocan unas disrupciones tanto en la vía auditiva como en las visuales. Da alteraciones no solo en estas áreas, da alteraciones globales del desarrollo de percepción, de conducta, de atención. ¿Por qué? Porque estamos interfiriendo con la secuencia del desarrollo que está hecha maravillosamente para que una se va sumando otra y sigue madurando y se va sumando otra. Luego entonces el prematuro es muy vulnerable al exceso de ruido. Están documentadas reacciones de estrés con cambios fisiológicos y conductuales importantes. Hay incubadoras cerradas que una vez yo me dio por checar el ruido en todas las zonas, y hay incubadoras que tenían un leve defecto, pero ese leve defecto hacía eco en incubadora cerrada. Llegué a encontrar incubadoras con un ruido ambiental más de 80 decibeles, más cuando ponían los nebulizadores. Entonces, eso a veces no lo pensamos. Hay que tratar de pensar que el bebé está madurando su vía auditiva y que tenemos que cuidar esa vía auditiva. Ya que si el bebé hace un procesamiento del sonido anormal, como ya lo expliqué en la diapositiva anterior, pues obviamente que tiene riesgo de hipoacusia. Tiene riesgo de no contraer siempre su atención, va a ser distraído, hiperactivo, con inhibiciones y desorganizaciones con el sonido totalmente anormales. Que un ruidito, es muy frecuente que las mamás nos digan, pero si con un ruidito se enoja mucho, la licuadora no la tolera, no saben inhibir zonas del ruido que no deben de percibir. En fin, el ruido sí lesiona la vía auditiva de los bebés. Y lo corroboramos cuando vemos los factores de riesgo que tenemos para padecer hipoacusia. Pero abajo de la diapositiva vemos exposición al ruido. Pues bueno, pero con una interrogatoria. Pero esto es una interrogatoria, se los dejo a ustedes que lo contesten. Pero lo que sí, la prematurez, niños que son sometidos a isquemia, usualmente tienen hiperbilirrubinemia, aunque no siempre requiere sanguinotransfusión. Tenemos muchos pequeños con APGAR bajo. La ventilación mecánica, pues es un sello de las UCINes. Las infecciones, no se diga más. Los antibióticos. Pues es raro el bebé que ingresa a la UCIN que no recibe siquiera un ciclo de aminoglucósidos. Cada vez estamos tratando de utilizar lo menos posible, pero pues la verdad es que se utiliza mucho. El ECMO no lo usamos, pero sí tenemos mucha hipertensión pulmonar persistente recién nacido con nosotros. Y a eso aunamos todas las patologías de las madres. En fin, tenemos todos nuestros pequeños en la UCIN tienen un riesgo muy alto de padecer hipoacusia. Lo ideal sería que tuviéramos en nuestras áreas estas alarmas. Yo conozco los hospitales privados donde hay prematuros y por más que tengan muchos recursos no han puesto sus alarmas. El verde quiere decir que hay un ruido ambiental de menos de 50 decibeles. Aquí como que ya hay que empezar a callarse. Y el rojo, ese ya hay que bajar el ruido ambiental.
La doctora Rubinos, que vino el año pasado a nuestro congreso de neonatología, nos dejó este consejo que a mí se me hace muy bueno. Hay una app que se llama Noisemeter. Es gratis. Ustedes la pueden bajar en su celular, hasta el celular más sencillo, le pones app Noisemeter y te la baja. Y te mide el ruido ambiental. Yo los invito a que todos los que estamos aquí, si queremos ayudar a favorecer el desarrollo de nuestros bebés y queremos cuidar su vía auditiva, que es la que está madurando más cuando son prematuros, pues bajemos esta aplicación. Entonces, estos pequeñitos expuestos a tantos factores de riesgo, fíjense la incidencia de hipoacusia que tienen. 10 a 20 veces más en egresados de terapia intensiva neonatal, que de por sí la hipoacusia es de los defectos congénitos más frecuentes, 1 a 3 por cada 1000 recién nacidos, pues si egresa de terapia llega a ser hasta 4 a 6, pero sobre 100 recién nacidos. Entonces, la audición es importantísimo que la cuidemos, es esta frecuencia de ser tan elevada por los factores de riesgo que ya mencioné. Claro que la causa más frecuente de hipoacusia pues son las congénitas. Casi el 70% son hereditarias. Y de ellas, la gran mayoría, casi el 70% son no sindrómicas. No se le nota nada. Las sindrómicas son bien fáciles. Un síndrome de Cruzon, un síndrome de Petret, un síndrome de Waardenburg, pues lo sospechamos y vamos a buscar la hipoacusia. Pero los niños están hermosos, orejitas hermosas. Obviamente que no pensamos que pudiera tener una mutación del gen GJB2 que tiene la codificación de la proteína conexina 26 que está en la cóclea. Imagínense, ¿quién se va a imaginar todo eso? Pues bueno, para eso se hizo el tamiz auditivo neonatal, para que lo busquemos, porque no se le va a notar al bebé. Y lo del tamiz auditivo es bien complicado, porque puede tener inicio en recién nacido, que le hacemos su tamiz y lo detectamos, o tardío, hasta los 3 o más años. Entonces, esos bebés de inicio tardío, obviamente que van a pasar bien su tamiz auditivo. Este terreno del tamiz auditivo es un terreno, pero bien complicado. Vamos a tratar de revisarlo porque tenemos que tener nuestros bebecitos bien tamizados y más aún los prematuros por lo que les he dicho. Este está bien fácil, pues le ven la heterocromía y un mechón blanco de cabellos, pues es un síndrome de Waardenburg y hay que buscar hipoacusia aún de inicio tardío, claro que sí, aún de inicio tardío. Pero aquí está lo difícil. Los no sindromáticos, el 80% son autosómicos recesivos. Entonces podemos decir que la mamá súper sana, el papá súper sana, y este bebé si no se tamiza, definitivamente jamás van a sospechar que tenga sordera. Entonces, en base a eso, a que no se les nota a los bebés, se dijo que hay que hacer tamiz auditivo a todos los niños, a todos. ¿Por qué? Porque de los niños que ya tienen hipoacusia, el 50% se encontró que no tienen ningún factor de riesgo. Por todos los pequeñitos que pueden tener la mutación del GJB2 con la alteración de la conexina, pues no se le nota. Entonces, con este pequeño antecedente ya fundamentamos lo que es el tamiz auditivo. Entonces, quiero que repasemos cómo se hace el tamiz auditivo. Las pruebas para tamiz auditivo, la más sencilla, todos la tenemos a nuestro alcance, que es, ¡pum!, un aplauso, una maniobra clínica. Sin embargo, en el recién nacido este nos va a dar muchos falsos. Por eso es que es mejor hacer el tamiz auditivo neonatal. No traje la diapositiva porque me dieron nada más 15 minutos, pero también está en nuestra Ley General de Salud que tenemos que hacer tamiz auditivo neonatal. Está pegadito al documento que les pasó la doctora Martita. Entonces, ¿cómo se hace el tamiz? Se hace por medio de una prueba que se llama emisiones otoacústicas, que ustedes la van a ver en los reportes como EOA, o bien con potenciales auditivos evocados del tallo cerebral, que vamos a dar un pequeño repaso. Las emisiones es una prueba rápida que se detecta un ruidito que se produce en la cóclea. En cambio, los potenciales es un estudio neurofisiológico en el cual se pone es como un electroencefalograma, se pone un electrodo en el cuero cabelludo, uno de tierra y 2 en la apófisis mastoides y se coloca un ruido. Y este ruido nos da unas ondas. Esas ondas son 5. La que más nos importa es esta, la onda 5.
La caída de la onda 5 es la que nos dice que este bebé oye a las diferentes intensidades de decibeles que se le dio aquí. Hay unos potenciales que son muy sencillos, porque esto lo tiene que interpretar un otoneurólogo, un audiólogo o un neurólogo entrenado. Hay unos potenciales que se llaman automatizados, le van a ver una A chiquita. Eso lo único que hace es ver la onda 5. Esa es una excelente prueba de tamizaje para niños de alto y de bajo riesgo. Una diapositiva de las emisiones otoacústicas. Las emisiones otoacústicas es un concepto muy interesante que fue descrito por un físico, Kemp, en donde nos dice, el concepto de sonidos que se han generado y emitido por el oído es un hecho fascinante. Wow, a mí esa frase me gustó mucho. Bueno, pues hay sonidos que son producidos por las células ciliadas externas de la cóclea. Esa es un indicativo de la salud del oído periférico, ya que nos dan integridad del que la cóclea está bien, y acuérdense que la mutación que de la conexina 26 está en la cóclea, entonces descartaríamos esa patología. Nos dice también que el oído medio está bien, porque pudo llegar el sonido, y que el conducto auditivo externo está bien. Se realiza mediante un transductor que se pone el conducto con un micrófono. Es el único que hace el micrófono es detectar el ruidito. Ese ruido puede ser espontáneo o provocado. La mayor parte de los aparatos hacen el ruido provocado. No sé si lo conozcan, este lo tenemos en el servicio, es un excelente aparato, nos duró muchos años, son fáciles, una vez teniendo el aparato, el costo, nada más el papel que genera. No, son muy baratas. La ausencia de estas, que no detecte, que diga, pues el resultado es pasa o no pasa. Si no pasa, pues puede que haya una deficiencia auditiva o puede que se le hiciste muy pronto al recién nacido y tiene todavía líquido amniótico, o puede que tenga una otitis, o puede que tenga un tapón de cerumen. Entonces, no es un estudio así 100% seguro, es un tamizaje. Requiere un conducto auditivo externo despejado, un oído medio normal y requiere una prueba confirmatoria con sus potenciales auditivos evocados de tallo cerebral. Y es el estudio de elección en niños sanos, en niños que no parecen tener ningún problema retrococlear o neurológico. Ahora pasamos a los potenciales. Los potenciales es diferente. Se ponen los electrodos, ya lo dije, en la tierra ponemos aquí el ruido a diferentes niveles de intensidad de decibeles y vemos las ondas. La onda 1 traduce la integridad, la 1 y 2 del nervio auditivo. Este es el núcleo coclear y la cuarta y 5 es esta, la entrada al mesencéfalo. Y lo clásico y que es fácil de interpretar, fíjense, la caída de la onda 5. La onda 6 y 7 usualmente no se interpretan, que es la entrada ya a la corteza, pero son ondas que no son constantes. Entonces, este es un estudio bien completo que nos va a dar idea de toda la vía auditiva hasta el ingreso al mesencéfalo. Entonces, los potenciales son un estudio que hay que estar de preferencia el bebé dormido. Las emisiones, pues puede estar despierto. Fueron más recientes las emisiones. El costo de potenciales usualmente cuesta varios militos, 1,000, 2,000, 3,000 pesos, depende de la casa que lo haga, pero usualmente es caro. Las emisiones son mucho más baratos, se requiere un especialista que no lo interprete, aquí no, solo pasa o no pasa. El entrenamiento es de 1 a 3 meses. La referencia, esto es muy importante, si le hacen potenciales, solo van a referir a estudio audiológico completo el 4%. En cambio, las emisiones hasta el 21%, tiene mucho más referencias. Las potenciales duran 15, 20 minutos hasta que se duerme el bebé y las emisiones, como es despierto, hasta en 1 minuto pueden estar. Esto yo creo que es lo más importante, que los potenciales son para niños que tienen factores de riesgo. ¿Y por qué? Pues por esto. Las emisiones lo único que van a ver es de la cóclea para acá y van a ser de elecciones para niños sanos, para niños que aparentemente están sanos. Si tienen la mutación que codifica para la conexina 26, aquí los vamos a detectar. Pero todos nuestros prematuros, que es el motivo de la plática, los que tienen hiperbilirruinemia que requieren exsanguíneo transfusión, que pueden tener
daño a los ganglios de la base, pues obviamente que van a pasar las emisiones, pero si hacemos potenciales, esos no van a pasar. Los niños con hemorragias intraventriculares, los niños con asfixia, los niños que tuvieron alguna crisis convulsiva de difícil control, los que pueden quedar con daño neurológico, debe de hacerse, que son todos nuestros prematuros, todos los de alto riesgo, debe de hacerse siempre una prueba de potenciales. Y agradezco mucho el foro que nos da el colegio, porque muchas veces se queda la mamá con la idea de que al nacer le hicieron el tamiz y ya no regresa. Pues nosotros como médicos tenemos que decirle, esta es una prueba complementaria de potenciales y no se te pide potenciales chiquito porque puede haber falsos errores y porque no tenemos potenciales automatizados, que sería lo ideal. Entonces, todos los prematuros hay que hacerle los potenciales. Estas pruebas son complementarias y ambas tienen una excelente sensibilidad y especificidad para detectar niños con hipoacusia, 92 y 98%. Entonces, ¿cómo se recomienda hacer el tamiz? Bueno, el tamiz hay que hacerlo a todos los niños, con o sin factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Pues estancia en UCIN 2 días. Con 2 días que estén en UCIN, aumenta 10 a 20 veces la frecuencia, como ya la mencioné. Siguiente antecedente importantísimo. Antecedentes heredofamiliares de sordera. Acuérdense, hay muchos problemas genéticos en la sordera. Malformaciones craneofaciales. Si tiene la cara mal, pues el oído como lo tendrá. Siempre que veamos un bebé con malformación craneofacial y le hacen emisiones otoacústicas, nada. Hay que hacerle los potenciales. O bien que padezcan síndromes asociados a hipoacusia, como lo dije. Y les recalco lo que les dije. 50% de pacientes con sordera no tenían ningún factor de riesgo. ¿Cuáles son las pruebas recomendadas? 1 o 2 pasos de las pruebas. Frecuentemente, lo que casi siempre se hace en todos nuestros hospitales son 2 pasos de emisiones otoacústicas. 1, no pasa, lo repito. Y si no pasa, es seguido de potenciales, y de potenciales auditivos. O bien, quien no pasa las emisiones, también los potenciales. Y los pacientes que tampoco pasan, pues pasan a valoración audiológica completa. ¿Cuándo hay que hacer el estudio? Antes del primer mes. Que nació en sábado y domingo y no se hizo tamiz, pues venga en la semana, pero lo ideal es que se hagan todos los niños su tamiz dentro del primer mes. Y lo que dijo la doctora Martita lo refuerzo, igual con el tamiz auditivo. Si no lo mencionamos y el niño le tiene una sordera y no se diagnostica, ella pues, si no se lo dijimos, va a decir, nunca me dijeron, ustedes tienen la culpa. ¿Por qué debe ser antes del primer mes? Porque quienes no pasan requieren estudio audiológico completo antes de los 3 meses, a fin de que entre 3 y 6 meses quien requiera un auxiliar ya lo tenga y de esa forma podamos ayudar a que el niño no se lesione y ni tenga secuelas permanentes en su lenguaje, en su comunicación, en su vida social, en su vida emocional. El tratamiento, pues valoración individual, valoración auxiliar auditivo en caso de que tenga una hipoacusia profunda bilateral o bien una moderada bilateral. Y el implante coclear que tanto llamamos, pues la verdad es que hay que usarlo lo menos posible. Solo que no haya respuesta con auxiliar auditivo y terapia adecuada entre 6 meses y 1 año. Para mí esta es la diapositiva más importante. Están en niños con factores de riesgo, los niños con factores de riesgo que pudieran padecer neuropatía auditiva, ya lo mencioné, prematuros, hiperbilirubinemia, hemorragias, asfixia, crisis, todos nuestros prematuros, se debe realizar prueba confirmatoria por potenciales auditivos, aunque hubieran pasado bien la prueba de emisiones otoacústicas. Prueba de ello es este estudio que hicimos en el hospital. Estudiamos 118 niños, se confirmó que tenían hipoacusia por medio de potenciales auditivos, que fueron 19, fue el 16.1%, una frecuencia muy alta. Pero sin embargo, unos eran superficiales que usualmente nada más tenían, pues no sé, problemas tubarios, etc. Pero hubo 6 con hipoacusia profunda bilateral, que me ameritan auxiliares auditivos, que representó un 5.08%. Fíjense la frecuencia tan alta entre estos pequeñitos. Quiero que vamos a revisar en la siguiente diapositiva cómo eran las emisiones de estos niños del 14 al 19.
Pues del 14 al 19, nada más el 14 sí, desde el principio no pasó sus emisiones, pero el 15 sí pasó, el 16 pasó de un lado, el 17 pasó de un lado, el 18 y 19 pasó de los dos lados. Luego entonces las emisiones otoacústicas son bastante malitas para detectar hipoacusia en niños egresados de UCI. Fue una sensibilidad de 0.18, imagínense, bajísima, con una sensibilidad de 0.33, con 77% de falsos negativos. Entonces, y hago énfasis en esto porque yo veo muchos niños en seguimiento y muchas veces me traen su tamiz auditivo. Y el tamiz auditivo usualmente son emisiones que son las que ofrecen los hospitales. Muy bien. Pasamos nada más para terminar, cómo se hace la detección en los niños sanos. En los niños sanos se hace por medio de emisiones otoacústicas. Los primeros, si se pudiera, los primeros días de vida, excelente. El primer al tercer día pueden salir normales y ya. Pero fíjense, entregamos un tríptico. Este tríptico es para vigilancia porque acuérdense que hay hipoacusias de evolución tardía y de preferencia hacemos que vengan otra vez antes de entrar al preescolar y antes de entrar a la primaria. El niño que es anormal, se las repetimos, como dijeron la normatividad que les dije hace ratito. Si sale normal, igual se va al control de niños sanos. Si sale anormal, ya se considera un caso positivo y pasa a sus potenciales auditivos de estado estable, o bien primero los potenciales auditivos y luego los de estado estable, y el estudio audiológico completo. Muy bien, esto es lo de tamiz. Las actualizaciones de tamiz para el 20, me encontré una revisión muy buena, que dice, empieza con esto, las emisiones no detectan patología retrococlear, por lo tanto hay que hacer potenciales a los niños de alto riesgo. Da mucho énfasis al citomegalovirus, que es el 26% de todas las hipoacusias, más en la sintomática y más en la congénita. Por lo tanto, se recomienda tomar PCR en quienes no pasan el TAM, inmediatamente tomarlo. Nosotros hicimos una tesis con el doctor Noyola, en la cual a 25 pequeñitos que no pasaron su tamiz por emisiones se les buscó por PCR citomegalovirus y se encontró en 1 de 25. Entonces, sí, en los niños que sí pasaron el tamiz, también les pedimos su prueba de PCR y todos los que sí habían pasado el tamiz, todas fueron negativas. La única positiva la tuvimos en el grupo de los niños que no pasaron tamiz. Y en citomegalovirus es muy importante recalcar, la que se correlaciona con sordera es la congénita, no la adquirida. Entonces debe ser adquirida, la PCR debe tomarse antes de las 3 semanas. Entonces si la tomamos a las 4 semanas, vamos a decir, pues no sabemos si fue o no congénita. Y en estas actualizaciones dice, recurrir a la muestra, fíjense qué interesante, de tamiz metabólico, el que se tomó entre el tercer y quinto día, buscan la muestra y ahí le hacen la PCR. Para detectar si es congénito, tiene un alto riesgo de tener sordera. Otro punto importantísimo, hacer estudio genético. La genética está bien involucrada en las hipoacusias, sobre todo en las no sindrómicas. Y en los casos detectados con hipoacusia, hacer pruebas vestibulares, porque su frecuencia es muy alta. ¿Y por qué fallan los programas de tamiz auditivo? Fíjense, esta es una revisión de España. Dicen que la causa más frecuente es que los papás no regresan a su segunda prueba. Y en esta revisión, se las recomiendo mucho, dice que no regresan pues porque son etnias lejos o viven muy lejos o el estado socioeconómico o bien no le dimos la importancia, no les hablamos bien de la importancia de que tengan que regresar. Ellos tienen a un índice de 16 hasta el 50% que no regresan. Ahorita en la tarde revisé nuestras últimas estadísticas y desgraciadamente estamos entre el 40 y el 50% de los niños que no pasaron la prueba y que sin embargo no regresaron. Nos falta mucho. Ya terminé, nada más les quiero platicar del TAN en el Hospital Central. Empezó gracias a la doctora Victoria Lima Rogel, quien consiguió un aparato de emisiones otoacústicas. Empezamos a hacer tamizajes poco a poquito. Tuvimos 2 pacientes con hipoacusia profunda bilateral que pasaron las emisiones y eran sordos, teníamos falsos negativos.
Por eso a partir del 2008, aparte, el hospital nos consiguió el aparato de emisiones otoacústicas y desde entonces aumentó una productividad muy bonita gracias a muchas personas que han realizado su servicio social en forma entregada, en forma muy profesional, con mucho corazón. Hasta hemos bajado hasta el año pasado en el que nos quitaron todas nuestras pasantes por la pandemia, pero todos nuestros meses eran bastante buenos en cuanto a emisiones otoacústicas. Aquí tenemos nuestros porcentajes. La que empezó todo esto, reconozco a la doctora Vicky Lima. Vicky, tú empezaste todo esto. Y fíjense cuántos niños se han detectado que usan auxiliares auditivos, que si no se hubiera hecho el tamiz no lo tendrían. No son todos prematuros, aquí hay muchos niños. Desgraciadamente hay niños que no pasaron el tamiz y regresaron hasta los 2 años y ya perdieron todo un mundo de oportunidades. La etapa crítica del desarrollo del lenguaje es de 0 a 2 años. Entonces, si nos llegan a 2 años ya les va a costar mucho trabajo. Estos son nuestros pequeñitos. Este pequeñito fue el primer pequeño que se le hizo un implante coclear. Todos son pequeñitos que están en sus auxiliares y son candidatos a implante. Y lo ideal es estos bebés chiquitos. Chiquitos, no se les nota la hipoacusia, están hermosos, seguramente es una no sindrómica, seguramente es la conexina 26, que hacer el estudio genético, pero nuestro objetivo es eso, que todos los niños tienen derecho a un desarrollo óptimo. Creo que es todo. Me gusta siempre pasarles esta frase. Se dice que el ciego está alejado del mundo de las cosas, es terrible, pero el sordo se encuentra alejado del mundo de la gente. Aunque estén ahí, no se comunica. Muchas gracias por su atención y muchas gracias al colegio que nos da oportunidad de compartir con ustedes estos datos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos a sus órdenes. La doctora Vicky Lima, la doctora Martita Rangel y Cristina González a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Por lo pronto les comento que sí hay varias felicitaciones y varios que les envían saludos. La doctora María del Pilar les envía saludos de la Ciudad de México y un gran abrazo. Gracias, Pili. Es mi amiga. Gracias, Pili. Gracias, Pili. Creo que el tema quedó muy claro o están un poquito penosos. Siguen las felicitaciones. Bueno, yo aprovecho para preguntarles también, en la consulta muy frecuentemente vemos pacientes que anteriormente se les hacía el tamiz auditivo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahorita ya no. No sé si tengan alguna experiencia o conocimiento sobre por qué razón ya no se les hace en los centros de salud de la Secretaría de Salud o en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Solo tenemos conocimiento que se hace en el Hospital Central, pero antes como que sí era más generalizado. Es que es por la pandemia. Por la pandemia se quitaron los estudios que se consideraron de vida o muerte. Y esto es terrible porque lo quitaron. Cuando estamos en semáforo rojo no nos permiten hacer ningún tamiz. En naranja nos dan permiso. En los centros de salud están igual. Ahorita tenemos un rezago espantoso, ¿no? Van a venir muchas personas con problemas después de esto. Esperemos que con la vacunación y con la sana distancia, etcétera, esto es por la pandemia. Fíjate, todos nuestros pequeños con sordera detectábamos siempre 1 al mes y en el 2020 detectamos 4, nada más. Entonces, pues, o sea, nada más 4 cuando siempre son 12, 24, 36, pues por ahí andan esos pequeños y seguramente se va a hacer diagnóstico muy tardío. Es una pena lo que nos está pasando. Y sí es una pena, afectado en muchos ámbitos. Están preguntando, ¿hasta qué edad se puede realizar el tamiz auditivo? Pues el tamiz auditivo por emisiones otoacústicas lo puedes realizar
Desde recién nacido, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ya más grandecitos da trabajo, pero se les pide de preferencia que vengan un poco desvelados y nos esperamos a que se duerman. Se hace otra vez a nivel cuando van a entrar al preescolar y otra vez cuando va a entrar al escolar, porque hay hipoacusias de tardías. Las tardías son y progresivas, que es lo peor. El citomegalovirus es progresivo y tardío. Entonces, no hay límite de edad, porque mucha gente tiene la falsa idea de que solo al mes y después del mes ya no se los quieren hacer. Eso no es cierto. Pues le puedes hacer, a mí me pueden hacer mis emisiones otoacústicas, siempre no las pueden hacer. Los potenciales, pues es igual, lo puedes hacer. De preferencia hasta los 2 años. Arriba de los 2 años ya se pasa a un estudio que se llama audiometría. La audiometría ya las hacen los audiólogos con otra cosa, pero como tamizaje de emisiones otoacústicas no hay límite de edad. Muchas gracias. Y doctora Marta, en relación al tamiz oftalmológico, en niños sanos de término, ¿cuál sería la edad recomendable? También es el primer mes de vida. Lo que pasa es que puede haber patologías, por ejemplo, una catarata congénita. Si lo operamos después del segundo mes, ya es tarde. Los primeros 2 meses de vida son los más importantes en el desarrollo visual. Igual si tenemos un retinoblastoma neonatal y lo detectamos al 3.º, 4.º mes, pues ya es tarde. Si tenemos alguna malformación, alguna infección con toxoplasmosis. Entonces debe ser lo ideal en el primer mes de vida, máximo 2 meses de vida. Y en los prematuros, sí, 3.ª, 4.ª semana de vida. A veces hacerlo al día 35, 36 es tarde. A veces ya son retinopatías muy avanzadas. Cristi está preguntando López Rivera, que si puedes volver a repetir lo de la PCR y lo del citomegalovirus relacionado con la hipoacusia, ¿sí? Ah, sí, cómo no, eso está bien interesante y es de los avances en tamiz. Los pequeñitos que no pasan las 2 pruebas de emisiones, a lo mejor le haces una ahorita y la segunda cuando tiene 4 semanas, entonces dices no pasó. Ese niño que no pasó, le vas a hacer una PCR para citomegalovirus, porque es muy frecuente y si lo tienen y es congénita, tienen una alta probabilidad de que tenga sordera. Entonces, como ya es la 4ª semana de vida, pues ya le toman muestra y ya no sabe si es un citomegalovirus adquirido o congénito, que ya tiene 4 semanas. Entonces, un consejo que a mí se me hizo muy ingenioso es que recurren a la muestra que se tomó en el papel filtro para el tamiz metabólico. Me imagino que lo guarda Salubridad en España, pero aquí pues también se puede recurrir a eso. Entonces, regresan a esa muestra de sangre y en esa muestra hacen la PCR y si sale positiva es un citomegalovirus congénito. Y el congénito se relaciona mucho con hipoacusias a veces progresivas. En cambio, si sale ahí negativo, pues entonces es un citomegalovirus adquirido y como es adquirido, la probabilidad de tener hipoacusia baja muchísimo. Los adquiridos no dan hipoacusia, los que dan son los congénitos. Siguen muchas felicitaciones. Doctora Lima, también le están preguntando si podría volver a compartir el nombre de la aplicación para la medición del volumen. Ese lo dio la doctora Cristi, pero ya les puse ahí en el chat lo que ella dijo. Ahorita hay uno nuevo que se llama Noise Meter, se escribe New Noise con S Meter, ¿sí? Y entonces ahí se baja en la app y ahí está, ¿sí? ¿Es free? ¿Es gratis? Sí, es gratis. Ese consejo nos lo dio la doctora Rubinus, que vino el año pasado de la Universidad de California, lindísima, nos pasó ese tip, y yo a todos mis alumnos le pongo, órale, Noise Meter. Sí, incluso nos sirve para cuando estemos oyendo algo, pues bajar la voz o bajar el ruido para controlar nosotros mismos. Siguen felicitaciones. Preguntan también en el chat, ¿qué frente común se podría realizar como pediatras para que se realicen esos tamices de forma cotidiana? Porque no todos los hospitales los tienen. Pues es muy buena pregunta y sería una buena propuesta, porque la verdad es que debe de hacerse. Si no lo haces, no detectas al niño, porque el niño, como es bien abusado, empieza a balbucear incluso. El sordo profundo balbucea. Entonces, ¿quién va a pensar que no puede oír?
Y sobre todo a veces es una acusia moderada, que un ruido muy fuerte sí voltea, pero si es moderada bilateral se le va a dañar su comunicación, el lenguaje, ¿cómo va a aprender a hablar si oye bien mal? Entonces, ¿qué frente común yo propondría? Pues, como el colegio, hacer una propuesta, Heriberto, no sé, y sobre todo ahorita que estamos en pandemia, pues está peor. Y procurar que sea, como dijo Martita, dentro del primer mes. Lo ideal es en el recién nacido. Nosotros, nuestro hospital, todos los hospitales de salubridad tienen su aparato de emisiones fotoacústicas. Y ahorita pues no está funcionando por la pandemia. Entonces, hacer un llamamiento, Heriberto. Nosotros te apoyamos con bibliografía, no sé. Sí, Claro yo que creo sí. que, ¿sabes qué, Heriberto? Se pueden unir el colegio de oftalmo, de otorrino, de neonato y tú, ¿verdad? Como líder. Y entonces se hace una propuesta para que se haga a todos los pacientes, ¿no? Esa sería, como dice Cristi, muy buena idea. Sería lo ideal. El año pasado se tocó ese aspecto, pero tal parece que entre los recortes que vinieron con esta nueva administración, también se disminuyeron los recursos para la toma del tamiz. Y eso en hospitales del sector público. A nivel privado, pues se siguen realizando, pero nada más se hacen las mediciones de niveles autoacústicos, no se hace la otra prueba, porque creo que no hay un aparato, no se hace de control, salvo los casos que salgan sospechosos o que no pasen a la segunda o la tercera prueba. Pero sí es muy importante, yo no estaba al tanto de la relevancia de esto, de hacer estandarizarlo y hacerlo ya para todos, ¿cómo se llama? Sin menoscabo y en todos los lugares. Si están preguntando para ti qué cuidados de enfermería tienen que tener especial, por ejemplo, el ruido, la luz, eso, y qué costo tiene el aparato de emisiones fotoacústicas. Yo no me acuerdo cuánto costó. Pues pregúntele a la doctora Lima el costo. No me acuerdo. No sé, pero ¿en qué? En venta. Es un aparato muy útil. Lo que sí es que ha hecho miles de pruebas. Fíjense, todos nuestros nacimientos, miles. El que compró Vicky Lima nos duró fácil unos 8 o 10 años, haciendo 20 pruebas diarias. Es un aparato muy noble, muy noble. ¿Y qué cuidados, pues? ¿Perdón? Perdón, doctora. Le iba a comentar que alguna vez lo busqué y usado andan entre 150 y 200 mil pesos y nuevo entre 250 y 400, depende de la marca. Gracias, Aldo. Gracias, Aldito. Las enfermeras son importantísimas para cuidar el desarrollo de nuestros bebés. Si bajen su aplicación Noise Meter o New Noise Meter y nombre, ustedes inmediatamente si empiezan a hacer ruido, bájenle, porque el niño en serio es el enlace de la madurez, es el sentido que está en medio. Entonces, las luces, si le pones luces vas a interferir mucho con su desarrollo. Y dices, ¿y cómo va a interferir la visión con la audición? Pues porque es el que se está dando, los dos se perjudican. Entonces, procurar tener siempre una capita sobre las incubadoras cerradas. Si van a hacer un procedimiento, tener la delicadeza de taparle la cara al bebé o que no le dé ponerle algún protector. La fototerapia, esa luz azul es súper tóxica para los ojos, que tengan muy bien puestos sus protectores oculares. A veces están unos muy elegantes, pero todos bien movidos. Pues no, de que estén bien fijos sus protectores oculares. Entonces, evitar poner el ruido al mínimo nivel, con eso ayudas muchísimo al desarrollo de los bebés. Darle nidos que le den medio de contención, el propioceptivo ya está maduro y le nace y no le das una buena contención, pues ese sentido también se va a tener una disrupción. En fin, y cargar al bebé, platicarle. La doctora Rubinos también nos dejó un buen consejo que ya lo documenté, que le leamos un cuento. Leerle un cuento al bebé favoreces el lenguaje, favoreces la comunicación y mejoras el nivel cognitivo. Entonces, las enfermeras sería ideal que llevaran su cuento a la terapia intensiva neonatal y hay ratos en que uno no haya que hacer, pues ya está todo, ya estamos esperando, pues ahí leerle 5 a 10 minutos de lectura. Entonces, el cariñito de la enfermera cuenta mucho. El trato con cariño es importantísimo. Para mí las enfermeras son fundamentales. No sé tú qué digas, Vicky.
Sí, yo digo lo que dice el doctor Sola, o sea que si un niño pudiera pedir un deseo, le pediría a su alma madrina escoger a la enfermera que lo cuide. Y creo que eso es importantísimo. Yo que he estado así muy mal muchas veces, bueno, ¿qué les puedo decir de las enfermeras que son un tesoro? Bueno, continúan más felicitaciones. Específicamente la doctora Edna Reola del Hospital del Niño de Pachuca las manda a felicitar también. Gracias. Preguntan si han encontrado alguna correlación entre el NIDCAP y los resultados del tamiz auditivo en los prematuros. ¿Entre el qué? NIDCAP, Cristi, lo que tú eres experta. NIDCAP. Yo soy aprendiz de NIDCAP. Eres Entre experta. relación entre el NIDCAP y qué, perdón. Y el tamiz auditivo. Bueno, claro que sí. El NIDCAP, la introducción la saqué de un artículo de las defensoras del NIDCAP. Ese estudio de la secuenciación de qué sistema sensorial va madurando, ese es de una revisión de ellos, del NIDCAP. Y claro que sí, el cuidar el desarrollo del niño tiene que ver muchísimo con los resultados posteriores del pequeño. Entonces, yo creo que sí hay mucha relación. Muchas gracias, doctora. Doctora Marta, en los lugares donde no hay disponibilidad de oftalmólogo pediatra, ¿qué tan útil o conveniente sería la valoración del neonato por el oftalmólogo general? No, pues de hecho sí se puede. De hecho, todo oftalmólogo general debe estar capacitado para revisar a un niño de término y un niño prematuro. Entonces sí se debería y si igual no tienen la capacitación, pues se podría hacer. Por ejemplo, pues podrían ir ahí al hospital sin ningún problema. Lo ideal es que, pues esperemos que pronto se pudieran tener cámaras de RedCam, entonces esos hospitales y poder hacer telemedicina. O sea, capacitar incluso a veces hasta los pediatras, si no hay oftalmólogos, pudiera ser hasta los pediatras, en el uso de las cámaras, entonces ya por telemedicina se envían las imágenes, ya nosotros apoyamos en el diagnóstico y ya si requieren tratamiento, pues ya nos los envían. Y si hay oftalmólogos, pues también capacitarlos para dar tratamiento. Ojalá lo podemos hacer. Si es una idea, yo estoy haciendo un proyecto, ojalá se pueda, pero pues se requiere dinero, ¿verdad? Son cámaras muy caras. Igual si la Secretaría nos apoya, pues se podrían comprar. Muchas gracias. Sí, de nada. Continúan las felicitaciones. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para las ponentes. Creo que ya no hay más felicitaciones, más preguntas. Mandan saludar a la doctora Vicky Lima, a la doctora Laura López de Guadalajara. Gracias. Manda muchos saludos. Yo quiero felicitarlas a las tres y me honra mucho haber sido alumno de ustedes. La verdad es que me enorgullece bastante y han llevado el nivel del hospital, de la sala de neonatología, a alturas insospechadas porque son reconocidas su labor y el equipo que han hecho y todo el trabajo es mucho. No me queda más que agradecerles a todos sus años de preparación, de servicio y todo el bien que han traído al hospital. Muchas felicidades, doctoras, a las tres. Muchas gracias, Heriberto. Un honor, Gracias. un honor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por su atención. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias. Buenas noches y gracias.